importante sobre esto, mire. En física, muchos de los contenidos que se ven se definen con una ecuación. Muchos de los contenidos que se ven. Y a veces, por ejemplo, conceptos como la energía no tienen una, digamos, una explicación física así muy clara. De hecho, si uno le pregunta a un físico qué diantre es la energía, es difícil de responder esa pregunta porque la energía no es una sustancia, no es un fluido, no es, es una variable, por supuesto, física, que es una característica del universo, por supuesto, ¿sí? Pero que es finalmente un poco difícil. ¿Y cómo lo respondemos? A partir, perdón, de ecuaciones. ¿Ya? Entonces, las ecuaciones hacen eso muchas veces, definir los conceptos. Y ustedes se tienen que saber estas ecuaciones, las tienen que recordar sí o sí, ¿ya? Antes de siquiera saber qué ecuación aplicar, tienen que recordar las ecuaciones. Aquí aparece un resumen, ¿cierto?, para el movimiento rectilíneo uniforme y para el uniforme acelerado. Entonces, como sugerencia, primera sugerencia, es bueno que ustedes se hagan una especie de formulario. Lo pueden tener, qué sé yo, incluso en el teléfono, para que cuando se enfrenten a algún problema, consulten su formulario, escriben la ecuación y al ladito anotan para qué sirve la ecuación. Esto es como una sugerencia. Y esto les va a ayudar a que cuando tengan que hacer algún ejercicio, ¿sí?, o se pongan ahí a revisar ejercicios, ustedes consulten su formulario y vayan aprendiendo las ecuaciones, se vayan aprendiendo, perdón, las ecuaciones, porque es muy importante, se las tienen que saber sí o sí. ¿Algún comentario sobre esto? El movimiento rectilíneo uniforme acelerado es una generalidad del rectilíneo uniforme. Entonces, si ustedes aprenden, por ejemplo, la ecuación de itinerario para un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, que es esta ecuación que está ahí, estoy con azúcar, la ecuación que está ahí, entonces esa ecuación igual les sirve para un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque en el uniforme este valor es 0. No tiene aceleración, ¿cierto? El uniforme es, digamos, con aceleración nula. De manera que toda esta parte de la ecuación, todo eso que está ahí, desaparece. Entonces les queda la primera parte de la ecuación no con la primera suma, hasta ahí. Y eso es la misma ecuación que está acá. ¿Se fijan? Así que el movimiento rectilíneo uniforme acelerado es una generalidad del movimiento rectilíneo uniforme. Nosotros, bueno, ustedes lo han estudiado como dos movimientos distintos, pero en el fondo el uniforme acelerado es un movimiento más general que el rectilíneo uniforme, para que lo tengan ahí presente igual. Y bueno, eso, hay que recordar estas ecuaciones, se las tienen que saber sí o sí, antes de saber cómo aplicarlas, tienen que saberse las ecuaciones, las tienen que recordar. Como recomendación, lo que yo les decía, háganse un formulario donde vayan anotando todas las ecuaciones y anoten al ladito para qué sirve. Parece como una tontera, sí, pero eso les va a servir para tener a mano las ecuaciones, las pueden tener en el celular, como yo les decía, qué sé yo, como fondo de pantalla. ¿Sí? Y así van consultando las ecuaciones y se las aprenden, porque, claro, en la enseñanza media, en general, con los contenidos en general a veces uno los revisa, ¿cierto? Y después se olvida, uno los vuelve a ver, pero acá es importante recordar siempre las ecuaciones. Y lo más simpático de todo es que, claro, las ecuaciones definen las cosas, definen los contenidos, definen los conceptos, ¿ya? Para que lo tengan claro. Por ejemplo, miren, ¿a qué me refiero? Si nos vamos aquí a la ecuación que define la rapidez media, fíjense, la rapidez media es la distancia dividido el tiempo. Esa es la definición para la rapidez media, o sea que es la distancia que se recorre por unidad de tiempo, o cómo cambia la distancia en función del tiempo. ¿Se fijan? Eso es la rapidez de un cuerpo, cómo va cambiando la distancia a medida que pasa el tiempo. Y eso se describe en la ecuación, ¿se fijan? Por eso yo les decía, muchos conceptos, la mayoría de estos, en física quedan definidos a partir de la ecuación. Este es un caso en el que eso justamente pasa. Ya, vamos a ver otras ecuaciones y hacer algunos comentarios más. Ustedes me van preguntando cualquier duda que tengan. Esto yo imagino que en algún momento causó muchas dudas, lo que tiene que ver con el movimiento relativo. Y aquí, como sugerencia, aquí es una buena idea que ustedes, digamos, se pongan en la situación, se imaginen la situación, ¿ya? ¿Qué veríamos si estoy ahí? Ustedes se preguntan, ¿qué veo si estoy, por ejemplo? Recuerden que esto tiene que ver con, ¿cierto?, dos autos que se mueven, cómo determinar la rapidez de uno respecto al otro, cómo determinar la rapidez de una persona dentro de un bus, ¿ya? Esas son las posibilidades para este tipo de ejercicios. Y siempre les preguntan por la rapidez en este ejercicio. Y seguramente en las clases ustedes han visto cuáles son los diferentes casos. Ahí están detallados cuáles son los casos, no vamos a entrar aquí a especificar cuáles son los casos, porque en realidad ya lo vieron. Pero
como comentario general, una buena idea para poder entender mejor este tipo de ejercicios, los que tienen que ver con movimiento relativo, es que ustedes se imaginen ahí en la situación, ¿qué es lo que verían? ¿Cómo vería el movimiento? ¿Cómo yo podría describir el movimiento? ¿Sí? Cuando estoy en una situación, por ejemplo, donde hay dos automóviles y ustedes se ponen en el auto. En general, por ejemplo, miren, cuando se describe el movimiento de un vehículo respecto al otro, se escribe algo como, ¿cierto?, la rapidez de A respecto a B, algo como lo que noté ahí, y hay una ecuación que está ahí asociada, no lo vamos a anotar, depende de cómo sea el comportamiento de los autos, pero cuando decimos el movimiento de A, por ejemplo, con respecto a B, este respecto es la referencia, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen dos automóviles, por ejemplo, este es un automóvil, ya lo voy a representar con un círculo, este es el automóvil B, ¿sí? Y está moviendo, ¿cierto?, en un camino recto, y por acá, a la derecha, tenemos un automóvil A. Entonces, cuando decimos con respecto a B, significa que B es nuestra referencia. Entonces, ustedes se imaginan estando en B, aquí. Bueno, ¿qué veo si estoy en B? ¿Sí? Por ejemplo, si el movimiento es de esta forma. Si A se mueve hacia la derecha y B también. Y cuando decimos con respecto a B, entonces nos situamos en B. Y desde ahí describimos el movimiento de A. Y el hecho es que, de verdad que una buena idea es ponerse en la situación. ¿Qué veríamos realmente si estuviéramos en B? ¿Cómo podríamos determinar la rapidez del cuerpo A, por ejemplo? Y ahí la situación se va a volver un poco más intuitiva. Y eso les va a ayudar a entender mejor qué es lo que está pasando. Eso como sugerencia para este tipo de situaciones. Vamos a avanzar un poquito más y ver qué es lo que... Porque aquí hay un resumen de todos los contenidos de mecánica. Entonces yo les voy contando algunos conceptos importantes, ustedes pueden tomar nota de esas cosas igual, que les puedan ayudar. Bueno, aquí está, sí, cuénteme. Una pregunta, ¿este PowerPoint se encuentra en la página del PREU o no? Mira, yo entiendo que si tuvieron esta clase, esta presentación ya debe estar para ustedes. ¿Ya? Esta es la clase 6 de módulo común. Entonces, si ustedes tuvieron esta clase, tiene que estar este PowerPoint en su página. ¿Sí? Ah, ya. Gracias. Ya, de nada. ¿Qué tenemos acá? Ya, los principios de Newton, o las leyes de Newton. Yo voy a hacer algunos comentarios sobre cada ley, para que ustedes, por ejemplo, lo anoten por ahí, a lo mejor ya sus profesores le han comentado sobre esto. Miren, lo más importante es que cada ley tiene un enunciado, ¿sí? Ahora, no tienen que aprenderse necesariamente el enunciado, así como un Padre Nuestro. Tú te pasaste por aquí con el refrigerador. No tienen que aprenderse entonces los enunciados como el Padre Nuestro. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, miren, yo la primera ley de Newton, perdón, la recuerdo como todo cuerpo permanece en reposo o movimiento rectilíneo uniforme a no ser que una fuerza externa actúe sobre él. Ya, fantástico, ¿no es cierto? Es como saberse, qué sé yo, el Padre Nuestro, o no sé, una oración, o un poema de memoria, pero lo importante es qué implica eso, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué significa todo eso? ¿Ya? ¿Y a qué hace referencia, por supuesto? Eso es lo que tienen que tener claro, más que aprenderse de memoria, ¿cierto? Cada enunciado de las leyes de Newton. Entonces, ¿algún comentario sobre esta primera ley? ¿Sí? Cuénteme alguna duda por ahí. ¿Dudas, muchachos, muchachas? ¿No? Bueno, buenas tardes a los que se integraron, que no había saludado todavía. Se van integrando más tarde. ¿Qué estaba diciendo? Lo de la primera ley, miren, algunos comentarios importantes sobre esta ley. Ya, como les decía, no es importante aprenderse el enunciado en sí, sino cuáles son las consecuencias que tiene. Aquí aparecen algunas ecuaciones, pero más allá de eso, miren, la primera ley es la ley de inercia o principio de inercia. ¿Y qué es la inercia? La inercia, a lo mejor sus profes igual le han comentado esto, se puede entender como básicamente que los cuerpos son flojos. ¿Ya? Llevémoslo a un ejemplo de la vida diaria. Pensemos en cualquiera de nosotros un día domingo en la mañana, qué sé yo, como a las 9 de la mañana. Obviamente ya uno se despierta, o a lo mejor más tarde, qué sé yo, a las 10. Ya uno se despierta y, por supuesto, no quiere levantarse, es domingo, trabajó toda la semana, tuvo que estar, qué sé yo, el miércoles más encima hasta tarde, escuchando ahí al tutor y toda la cuestión, está cansado. Entonces no quiere levantarse, uno se pone flojo y se quiere quedar acostado. Y va a permanecer en ese estado de reposo, a no ser que venga una fuerza externa.
¿Cuál puede ser la fuerza externa? Bueno, su mamá que le empieza ahí, oye, ya es hora de levantarte. Entonces, o su papá sería la fuerza externa y lo saca de ese estado. Los cuerpos, cualquiera, en física un cuerpo es cualquier, digamos, partícula que tiene materia. Nosotros somos un cuerpo, somos una partícula para la física. Hacen exactamente lo mismo. Quieren permanecer en su estado, ya sea de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a no ser que venga una fuerza externa, que venga ahí el papá, la mamá y nos saque ahí de esa situación. Exactamente lo mismo, eso es la primera ley, básicamente. Los cuerpos en física son flojos, no quieren cambiar de estado, no quieren cambiar de, digamos, de tipo de movimiento que tenían. Y aquí viene una implicancia muy importante, ¿ya? Y es que no existe ninguna diferencia entre el movimiento rectilíneo uniforme y el reposo. Son para la mecánica exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia. En ambas situaciones la aceleración neta sobre el cuerpo es cero. ¿Sí? El cuerpo no acelera. El movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? La rapidez constante es la misma siempre. Y si estamos en reposo, por supuesto, no estamos acelerando. Ahora, eso puede parecer así como más confuso y lo puedes confundir más todavía, pero imaginen la siguiente situación. Ustedes van por una carretera plana, en línea recta, moviéndose en un automóvil, digamos a 40, 50 kilómetros por hora. Van a 50 kilómetros por hora, con esa rapidez constante, en línea recta, en la misma dirección. ¿Ya? Por lo tanto, su movimiento es un movimiento rectilíneo uniforme. Fantástico. Y yo les decía que eso es igual al reposo, pero ¿cómo? Si yo voy en el auto, ¿cierto? Y me doy cuenta que me estoy moviendo. Ahora, imagínense que desaparece cualquier referencia, ¿sí? Que desaparecen los árboles, que desaparece la misma carretera, solo están ustedes y el auto, ni siquiera hay aire. ¿Cómo nos podríamos dar cuenta realmente de que nos estamos moviendo si no hay ninguna referencia? Y si nos movemos con rapidez constante, no hay forma de darnos cuenta de que nos movemos. ¿Sí? Así que, por eso, ese movimiento rectilíneo uniforme es lo mismo que el reposo. No hay forma, si es que no existe ninguna referencia, de darnos cuenta que nos estamos moviendo con movimiento rectilíneo uniforme. Pero, si de pronto frenamos, entonces vamos a sentir que nos vamos hacia adelante y por lo tanto vamos a evidenciar ese cambio en el movimiento. Puede ser que hayamos estado en reposo y, por ejemplo, aceleramos y nos vamos hacia atrás, pero estamos evidenciando ese cambio de estado en el movimiento. Y eso es lo que nosotros estudiamos. Bueno, ustedes han estudiado seguramente. Y a eso se refiere esa primera ecuación que está ahí. A eso se refiere exactamente. Si cambiamos entonces nuestra velocidad, por ejemplo, vamos con rapidez constante, ¿cierto? Y yo les decía, ya, aceleramos, vamos más rápido. Nosotros nos vamos hacia atrás. Y experimentamos ese cambio de rapidez, ¿se fijan? Y entonces eso es porque hay una fuerza que actúa y nos saca del estado en el que estábamos. Si frenamos, pasa exactamente lo mismo. Y esto en la vida real tiene consecuencias terribles a veces. Piensen que, no sé, van en un auto a 100 kilómetros por hora y frenan bruscamente y van sin cinturón de seguridad, van a salir obviamente proyectados por el parabrisas. Muchos accidentes ocurren así. Y eso es porque, ¿qué pasa? Nuestro cuerpo quiere seguir viajando como lo estaba haciendo. Recuerden, los cuerpos son flojos. Así que en esta flojera de mi cuerpo dice, yo iba a 100 kilómetros por hora, quiero seguir a 100 kilómetros por hora, y salgo volando por la ventana. Y esto termina obviamente muy mal, puede terminar muy mal. Puede terminar a unos 5 metros de distancia del auto, con final triste. Bueno, el hecho es ese, ¿no? Ojalá que eso les ayude a recordar de lo que se trata. ¿Se entiende bien esa idea? ¿Tienen a lo mejor alguna duda sobre esa ley? Chiquillos, chiquillas. ¿Está bien así, poniéndole algunos ejemplos de la vida diaria? ¿Quieren ver algo en particular a lo mejor ahora respecto a esto? Súper, 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 ya. Entonces, bien, nuevamente, las ecuaciones las tienen que recordar sí o sí, ¿ya? La segunda ley, miren, la segunda ley es básicamente la ecuación que está ahí. Eso es la segunda ley. La fuerza total es igual a la masa por la aceleración. Y con eso basta. No tienen que recordar nada de enunciados, como yo les decía, ni nada. Recuerden la ecuación. Esa ecuación que está ahí es la segunda ley. Y listo. Y después ustedes ya pueden establecer
las relaciones entre las diferentes variables, ¿ya? Entre la fuerza y la masa, entre la masa y la aceleración. ¿Sí? ¿Qué pasa si una crece y la otra también tiene que aumentar? Pueden despejar, por ejemplo, esta ecuación que sé yo para la aceleración, para ir comparando las variables. Entonces ahí les queda que la aceleración es la fuerza dividido la masa. Y ahí pueden comparar, yo creo que se dan cuenta rápidamente cómo van o cómo están relacionadas las variables. Y, perdón, pensemos que la aceleración permanece ahí tranquilita porque ese es el resultado, pero ¿qué pasa si la fuerza aumenta y la masa permanece constante? Bueno, la aceleración también tiene que crecer, o crece como consecuencia de eso. Así que aceleración y fuerza directamente proporcionales. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si la masa aumenta? Bueno, la aceleración ahí disminuye. Así que la aceleración y la fuerza, perdón, la aceleración y la masa. Decía yo que lo escribo con una flechita acá al lado para representar qué es lo que estoy tratando de decir, que la masa aumenta. Entonces ahí la aceleración disminuye. Por lo tanto, estas dos variables son inversamente proporcionales. Esas son las relaciones que uno puede establecer así, digamos, de manera rápida. Y esto yo creo que no debería costarles porque esto lo han visto en matemáticas, ¿cierto? La proporcionalidad directa e inversa. Y aquí simplemente se aplica eso. Ahora, difícilmente, o sería raro que aparezca un problema así donde les digan, ¿qué pasa si la masa aumenta? ¿Qué le pasa a la aceleración? ¿O cómo están relacionadas la fuerza y la aceleración? Pero si les preguntan sobre eso, bueno, simplemente evalúen la ecuación, ¿qué pasa si la fuerza aumenta y la masa permanece constante? Bueno, la aceleración igual aumenta. Y van comparando las variables. Eso es, pero fundamentalmente la segunda ley, ¿cierto? Es la ecuación que está ahí. Yo acá al ladito la despejé para la aceleración, para comparar un poquito. Bueno, y si crece la masa, también tiene que aumentar la fuerza para que la aceleración sobre el cuerpo sea la misma. Y si se fijan, lo que acabo de decir es bastante intuitivo. Porque miren, ¿a qué me refiero? Ya, imagínense que empujamos una mesa. La mesa es súper livianita, qué sé yo, pesa 2 kilogramos solamente. Ya, yo la empujo y logro una aceleración igual a, digamos, 2 metros por segundo al cuadrado. Pero ¿qué pasa ahora si la mesa es mucho más pesada? Si tiene, más que pesada, en términos físicos, tiene más masa o es más masiva. Si, por ejemplo, su masa es de 100 kilogramos, yo tengo que aplicar más fuerza para lograr la misma aceleración. ¿Se fijan? Y esto tiene que ver con nuestra experiencia del día a día. Si algo tiene más masa, entonces tengo que aplicar más fuerza para poder moverlo en principio y poder lograr la misma aceleración, por ejemplo, si lo comparo con un cuerpo que es más livianito, tiene menos masa. ¿Se fijan? Entonces, por ahí, de acuerdo a nuestra experiencia, la relación entre fuerza y masa, digamos, se puede establecer claramente, son directamente proporcionales. Bueno, y eso. Ahora, la segunda ley tiene algunas aplicaciones. ¿Ya? Cuando ustedes estudian, por ejemplo, la fuerza que actúa sobre un cuerpo, ya lo vamos a ver en un ejercicio, muchas veces se parte con esta idea, que la fuerza total es igual a la masa por la aceleración. ¿Ya? Y la tercera ley, ahí aparece, ¿cierto?, que se llama, o es conocida como el principio de acción y reacción, y que básicamente se trata de que, el otro día me preguntaron algo interesante sobre esto, pero miren, ¿de qué se trata? De que cuando uno aplica una fuerza, digamos que hay una fuerza de respuesta. ¿Ya? Por ejemplo, yo decía empujar una mesa. Si empujamos una mesa, la mesa nos empuja a nosotros igual. ¿Ya? Esa es la situación. Eso es la tercera ley, básicamente. Y esto es como, igual, esto es lo que alguien me preguntaba el otro día, me decía, ¿por qué pasa eso? La verdad es que no sabemos por qué la naturaleza se comporta así. Debe ser para el equilibrio, la naturaleza siempre tiende al equilibrio, entonces esta puede ser una manifestación de eso, no sé. Pero el hecho es que, básicamente, la tercera ley de Newton nos dice que la naturaleza se comporta así, no nos explica por qué, y eso pasa siempre para las leyes. Así que comentario ahí aparte también, las leyes explican ciertas situaciones digamos, del universo, de la naturaleza, pero no explican por qué suceden. Pero siempre es cierto lo que dice una ley. Por eso son leyes, no son teorías, no es lo mismo. Explican algo fundamental de manera general y siempre es cierto. Entonces uno se puede basar en esos principios para establecer otras conclusiones. Entonces eso es la tercera ley. Y aquí viene una situación que yo me he dado cuenta que produce igual cierta confusión. Hay un ejemplo de tercera ley
que está relacionada con la fuerza gravitatoria entre dos cuerpos. ¿Recuerdan cómo se calcula la fuerza gravitatoria entre dos cuerpos? Para los que ya lo han visto, hay una ecuación que es la ley de gravitación universal. ¿Alguien la recuerda, chiquillos, chiquillos? ¿No? ¿Me recuerda? Miren, le voy a anotar acá. ¿No lo he visto, me dicen algunos? La Amanda me dice que no lo he visto. Ya lo voy a anotar acá, no se preocupen, sí. Era para que aprovechen y van a ir recordando. La fuerza de gravitación universal, que a veces se escribe como F sub G, es igual a una constante de gravitación universal. Claro, se divide por R, exactamente, Caro. Entonces multiplicamos eso por la masa de un cuerpo, le vamos a poner masa 1, por la masa de otro cuerpo, masa 2, y dividimos todo esto, tal como nos escribe Caro ahí, por la distancia, que puede ser R o puede ser D. Le voy a poner R, como Caro había escrito una R, pero este R, esta distancia que separa los dos cuerpos, está al cuadrado. ¿Ya? Entonces, miren, y esto para que les quede igual, digamos un ejemplo, ¿no? Para que les quede, digamos, el recuerdo de qué se trata esto. Siempre que hay dos cuerpos con masa, entre ellos hay una atracción gravitatoria, hay una fuerza de atracción gravitatoria. Entonces, por ejemplo, esto puede servir de alguna forma como, no sé, un premio de consuelo, algo así. Imagínense que ya, les gusta a una persona, ¿sí? O les gusta mucho una persona, pero desgraciadamente no les pesca mucho la persona, ¿ya? Como que lo mandó en la friendzone, una cosa así. Pero como premio de consuelo, piensen que siempre entre ustedes y la persona va a haber una atracción gravitatoria, va a haber una fuerza de atracción. De hecho, ustedes le pueden pedir la masa a la otra persona, les preguntan, ¿cuál es tu masa? Bueno, eso sería una pregunta extraña, pero podrían averiguar su masa y saber cuál es la fuerza que hay entre ustedes y la persona. Así que suena un poco raro eso, pero les puedo ayudar a recordar esta idea de la fuerza gravitatoria. Sirve como premio de consuelo. No es que yo lo haya usado alguna vez como premio de consuelo cuando estudiaba, ¿no? Pero, pero es una buena idea para recordarlo, ¿ya? Entonces, claro, entre dos cuerpos que tienen masa, siempre hay una fuerza de atracción gravitatoria, ¿ya? Pero hay una atracción. Ahora, si ustedes lo calculan, por ejemplo, se van a dar cuenta que es una fuerza pequeñita, muy pequeñita entre dos personas. Pero si los cuerpos son más masivos, como planetas, o por ejemplo el Sol y la Tierra, entonces esta fuerza es evidente, ¿ya? Por eso es que nosotros giramos alrededor del Sol, o la Luna gira alrededor de nosotros, ¿ya? Debido a esta fuerza. Y esto es un ejemplo de acción y reacción, de fuerza, acción y reacción, de tercer principio de Newton, o tercera ley. ¿Por qué? Porque ya está la persona que me gusta, ¿cierto?, al lado, y yo atraigo a esa persona con una fuerza gravitatoria, y ella igual me atrae a mí con una fuerza gravitatoria. Ya no olviden eso, estamos de esa parte. Y pasa lo mismo con la Tierra y la Luna. La Tierra atrae a la Luna con una fuerza, podría llamarse F, simplemente, y la Luna también atrae a la Tierra con una fuerza F. Es la misma fuerza con la que se atraen ambos, ¿ya? Es como recíproco. A propósito que hablamos de ¿cuánto se llama? De que a alguien le gustaba y todo, es como un poco como algunos definen el amor, es recíproco, acción y reacción, se atraen de la misma forma. Así es, solo por el hecho de tener masa. Obviamente en el día a día nosotros nos vemos que si pasamos al lado de una persona, la persona nos empieza a orbitar, nos vemos eso, o la persona se acerca a nosotros, y eso es porque tenemos muy poca masa. Ustedes lo pueden calcular, no sé, si le preguntan la masa que se lleva, para qué va a ser la persona que le gusta, le pueden preguntar a su mamá, a su papá, y se van a dar cuenta que la fuerza es pequeñita. Con la ecuación que está ahí lo pueden calcular. ¿Qué tiene un valor a la menos, a ver si no me equivoco, la menos 11? Creo que es 9 por 10 a la menos 11. Entonces tiene un valor pequeñito, y eso hace que la fuerza sea muy pequeñita. Ahí no recuerdo bien la constante, pero me parece que es 9 por 10 a la menos 11. La constante de gravitación universal. Y eso siempre pasa. Para dos cuerpos que tienen masa siempre pasa, ¿ya? Y esto está comprobado, ¿eh? Hay un experimento que se llama el experimento de Cavendish que comprueba que dos masas se atraen gravitatoriamente, aunque sean pequeñas. Pero en el día a día no lo vemos, ya les contaba yo. Y aquí el detalle, miren, más importante, y esto igual lleva alguna confusión. Estamos en la época, ¿cierto?, en la que caen hojitas al suelo, porque los árboles ya están perdiendo sus hojitas, lo que puede ser un poquito triste.
pero la próxima vez que tengan la posibilidad de ver una hojita ahí cayendo, piensen que la tierra, ¿cierto?, atrae a la hoja con la misma fuerza con que la hoja atrae a la tierra. La hoja, cuando está cayendo, está ahí colgada, a lo mejor también del arbolito, atrae a la tierra con la misma fuerza, ¿sí? Con la misma fuerza que la fuerza con que la tierra tira de ella hacia abajo. Y eso suena raro, pero sí, así es. Y obviamente la hoja tiene muy poquita masa, pero igual atrae a la tierra, con la misma fuerza. Ahora, es evidente, ¿cierto?, que la tierra prácticamente no se mueve hacia la hoja, pero en principio sí, la tierra también se mueve hacia la hoja, ya porque esta es una situación en la que tenemos, ¿cuánto se llama?, una fuerza de gravitación universal, ¿sí?, entre los dos cuerpos. Y eso es un ejemplo, perdón, de acción y reacción. Los dos se atraen con la misma fuerza. Ojo, no importa la masa, no importa si uno tiene una masa muy pequeñita y el otro muy grande, por eso yo ponía el ejemplo de la hoja. Los dos se atraen con la misma fuerza. Es un ejemplo de acción y reacción. Ya, ¿qué más? Bueno, aquí se describen otras fuerzas, como la fuerza peso. La fuerza peso, de manera general, siempre apunta hacia abajo, siempre. En general, la fuerza peso apunta hacia el centro de la Tierra. Ya, esa es la verdad. Pero nosotros siempre estudiamos movimientos en espacios pequeñitos y los describimos, qué sé yo, como planos o planos inclinados. Así que siempre apunta hacia abajo, así, ¿no?, para lo que hacemos nosotros. No es que la Tierra sea plana, no se refiere a eso, sino que nosotros estudiamos situaciones, ¿cierto?, donde el cuerpo está digamos, en un plano inclinado o horizontal, y se define con una ecuación. Esto es una versión de la segunda ley, ¿se fijan? Masa, y en este caso aceleración, que es. Después tenemos la fuerza normal, seguramente ustedes lo han visto ya, y si no, la fuerza, de manera general. La fuerza normal es una fuerza perpendicular a una superficie. La superficie puede estar inclinada, pudiera esta superficie estar, qué sé yo, vertical, ¿sí? La cuestión está en que siempre es perpendicular a la superficie y actúa sobre el cuerpo que está en la superficie. Ahora, estas dos fuerzas, fuerza normal y fuerza peso, no son un par acción-reacción. ¿Por qué? Porque actúan sobre el mismo cuerpo. Eso igual es otra confusión común. No son un par acción-reacción. No son la tercera ley de Newton. Nada que ver con eso. Son fuerzas que actúan en un solo cuerpo. La constante de gravitación universal, como yo les decía, yo recuerdo que es 9 por 10 a la menos 11. Eso es lo que recuerdo. Voy a revisarlo acá si estoy en lo correcto o no. Lo voy a revisar al tiro para contarles si es 9,8 metros por segundo al cuadrado, por ejemplo, es la aceleración de gravedad. Aunque ustedes saben que la aceleración de gravedad nosotros la usamos como, o el valor que usamos es de 10, que es una aproximación. ¿Para qué? Para facilitar los cálculos. Esta constante de gravitación universal. Déjenme buscar eso si estoy en lo correcto. Que me lo preguntan. Ya, entonces, mientras busco acá lo que les decía, comentemos algo sobre la fuerza de tensión. La fuerza de tensión tiene que ver con cuando un cuerpo está sostenido por un cable o una cuerda o lo que sea, así que hace que el cuerpo cuelgue de algún lugar, entonces ahí aparece una fuerza de tensión debido al cable. ¿Ya? Eso es, no tiene una ecuación igual que la fuerza normal, no tiene una ecuación necesariamente. La fuerza de roce, miren, ya aquí, esto lo pueden anotar igual, aparecen como ya 3 ecuaciones, y es como chuta, tantas fuerzas de roce y la cuestión. Lo primero es que la fuerza de roce se opone al movimiento, siempre es así. Luego, finalmente se trata de una sola ecuación. Y, un momento, estaba buscando lo de la constante. No, en realidad es 6,6, ese es su valor, no es 9. Yo le estaba diciendo que era 9, no, es 6,6 por 10 elevado a 11, eso estaba bien. Pero no es 9, es 6,6 su valor. El de la constante de gravitación universal. 6,6 por 10 elevado a 11. Esa parte estaba bien, pero lo de 9 no era 9. Ojo con eso. Ya, ¿qué más? Bueno, lo que les decía acá. La fuerza de roce, entonces, finalmente, es la misma ecuación, es esta, ya para los dos casos, o la que está arriba al final. Ya podemos sacar estos subíndices para dejarla como de forma general. Y nos dice que la fuerza de roce, así de manera general, es el coeficiente de roce por la normal. Ya comentábamos algo sobre la normal.
esa letra rara que está ahí, que se escribe como así, a mano, la letra nu, hace referencia al coeficiente de roce. Eso es. Y eso es un número, ¿no? Que depende de las características del lugar donde se está deslizando el cuerpo, de la superficie. Así que eso de manera general. Nunca les, por ejemplo, les van a pedir encontrar la fuerza de roce estático con esa ecuación, ¿ya? Es una desigualdad y en el fondo, para encontrar la ecuación fuerza de roce, se utiliza estático, se utiliza eso. Que es la misma que está abajo. Si sacan los subíndices, es la misma. La misma ecuación para la fuerza de roce. Y los problemas les van a entregar el valor del coeficiente de roce, si es necesario. Obviamente tienen que recordar esta ecuación. Por último, abajo aparece la ecuación para la fuerza elástica. La fuerza elástica es la fuerza que hay en un resorte. Un momento, voy a volver un poquito. Y tiene un signo menos. Ese signo menos es porque, mire, imagínense un resorte. Qué sé yo, un resorte como de un lápiz de pasta. Entonces, saquen ese resorte. Bueno, no lo hagan ahora, obviamente. Pero imagínense, ya lo sacan. Y si ustedes lo presionan, ¿cierto? El resorte se hace más cortito, más pequeñito. ¿Sí? Hay un cambio, por lo tanto, en la longitud. Eso es lo que corresponde a X, el cambio en la longitud. Y este resorte tiene una constante que nos indica básicamente con qué o cuál es su capacidad para volver a su posición original. Y es el valor que está aquí. Ahora, este signo menos, ese que está ahí, viene de que cuando nosotros, ¿cierto?, comprimimos el resorte, lo hacemos más pequeñito, aplicamos una fuerza para hacer más pequeño el resorte. Y el resorte, o la fuerza elástica más bien, tiene el sentido contrario a esta fuerza que nosotros aplicamos. Por eso está el signo menos ahí. No significa que la fuerza elástica o la fuerza de restitución del resorte sea negativa, necesariamente. No significa eso. No significa eso necesariamente. Significa que esta fuerza de restitución es opuesta a la fuerza que genera el cambio en la longitud del resorte. Si yo comprimo el resorte o si lo estiro. Voy a hacer un dibujito porque a lo mejor no se entiende la idea que estoy queriendo decirme. Tengo ahí un resorte, ese es su tamaño normal. ¿Sí? Si yo lo estiro, va a crecer un poquito. ¿Se fijan? Pero si yo lo estiro, aplico una fuerza hacia ese lado. Pensemos que este resorte está, qué sé yo, atado aquí a una pared. ¿Se fijan? Esa fuerza aplico yo hacia la derecha. Y la fuerza elástica apunta hacia el otro lado. O la fuerza de restitución, como aparece ahí. Voy a poner FR. No es fuerza de roce, es fuerza de restitución. ¿Se fijan? Por eso tiene un signo menos esa fuerza. Eso nos indica que la fuerza de restitución es opuesta a la fuerza que uno aplica, esa fuerza, ¿cierto?, para poder deformar el resorte, para poder estirarlo o comprimirlo. En este caso, una distancia X. De hecho, no es la distancia, sino que lo que se describe ahí es el desplazamiento. Voy a poner ahí una flechita ahí de desplazamiento. Eso es para esta fuerza. No sé si por ahí hay alguna duda sobre lo que he comentado hasta ahora, a manera de resumen. Podrían tomar alguna nota, a lo mejor, de algo interesante que haya visto. Oh, claro, profe. Excelente. Profe, tengo Sí, una dígame. duda. En la fuerza elástica, la X es la variación del estiramiento o cuánto mide. Es la variación de cuánto se estira o cuánto se comprime, la variación de la longitud. Eso es. Ah, ya. De hecho, se puede entender también como el desplazamiento. Por eso yo le decía que es el desplazamiento respecto a su longitud inicial. A veces se escribe así. Piensan que el desplazamiento igual se escribe de esta forma. Y aquí, por ejemplo, está escrito así porque en general nosotros no trabajamos de la forma vectorial. Solamente trabajamos el módulo de los vectores. Pero claro, es el cambio en la longitud, eso es, o el desplazamiento. Bien, por aquí ya deberían aparecer algunos ejercicios. Miren, vamos a ver entonces, un ejercicio que tiene que ver con tráfico, otro ejercicio que tiene que ver con la aplicación de ecuaciones, para que yo les haga algunos comentarios, y vamos a ver algunos ejercicios de fuerza. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer, para que no estemos tampoco hasta tan tarde, porque igual, miren, ya son las 9 y tanto, y obviamente necesitamos descansar, podemos estar trabajando y trabajando y trabajando. Pero ahí obviamente cualquier duda que haya, ustedes me van diciendo. Ya, lo primero, miren, este es un ejercicio de gráficos, ¿sí? Y si se me queda, por ejemplo, alguna pregunta sin contestar, qué sé yo, en el chat, ustedes igual me la vuelven a reiterar, porque a veces
Con tanta información se me acaba de pasar algo. Bien, lo primero, miren, para este tipo de ejercicios, lo primero que tienen que tener claro y para que vayan ordenando sus ideas, es que cuando se les presenta un ejercicio de gráficos, deben reconocer qué tipo de gráfico es. Eso es súper fácil, porque no sé, en el 99% de los casos, eso está descrito en el enunciado. De hecho, aquí está descrito. Se fijan, nos dicen que es un gráfico de posición en función del tiempo. Perfecto, ya sabemos qué tipo de gráfico es. ¿Sí? Luego, lo que ustedes tienen que saber, y esto se lo tienen que aprender, tienen que, por ejemplo, podrían hacerse un resumen con los tipos de gráficos y escribir al ladito qué información se puede obtener de cada gráfico y cómo se obtiene esa información. Por ejemplo, en un gráfico de posición versus tiempo, lo primero que uno puede saber es qué tipo de movimiento aparece descrito. Luego, pudiéramos saber qué distancia recorre el cuerpo en determinado intervalo temporal, cuál es su desplazamiento en determinado intervalo temporal también. También podríamos conocer, qué sé yo, la rapidez media, podríamos conocer la velocidad media, ya que conocemos el tiempo y conocemos el desplazamiento o la distancia, pudiéramos conocer rapidez y también velocidad. Puedo conocer también la aceleración, no su valor específico, pero sí al menos si es positiva o negativa o si no existe aceleración. ¿Qué otra cosa pudiéramos conocer? El sentido de movimiento. En este tipo de gráfico, toda esa información podemos obtenerla en este gráfico. Y eso ustedes lo tienen que tener claro. Pero no solamente qué información se obtiene, sino cómo se obtiene. Entonces, como sugerencia, ¿no? Ustedes pueden anotar todos los gráficos que hay en los dos movimientos. Movimiento rectilíneo uniforme y uniforme acelerado. Gráfico de posición versus tiempo, lo anotan y escriben al ladito qué información puedo sacar de cada gráfico y cómo lo hago. ¿Ya? Por ejemplo, miren, veamos acá. Bueno, este es un gráfico de posición versus tiempo, decíamos ya, y está describiendo un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Por qué? Porque se describe una parábola. ¿Se fijan? Si fuera una recta, algo así, entonces sería un movimiento rectilíneo uniforme. Pero no es el caso. Y ahora ustedes podrían decir, pero ¿pudiera ser otro movimiento a lo mejor? Bueno, la verdad es que sí pudiera ser, pero nosotros estudiamos, o ustedes en realidad han estudiado solo estos dos, así que no les van a preguntar por otro tipo de movimiento, así que ahí no se preocupen. ¿Ya? No se preocupen que no va a haber nada más de lo que han visto y han estudiado. Luego, este es un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Eso es lo primero que podemos decir. ¿Qué más? Podemos decir que la aceleración es positiva. ¿Sí? Es positiva. Entonces, ¿por qué? Porque en este gráfico, si se fijan, la parábola se abre hacia arriba. ¿Ya? La concavidad es positiva. Si se abre hacia abajo, la concavidad es negativa. Y la concavidad nos indica el signo de la aceleración. No sabemos cuál es su valor específico. ¿Lo podríamos conocer? Sí, hay una ecuación que describe la parábola y en la que podríamos encontrar la aceleración, pero es difícil de trabajar con eso, de hecho no se enseña ni siquiera en matemáticas. ¿Ya? Así que con esa idea que nos quedemos, porque si la parábola se abre hacia arriba, la aceleración es positiva, y si se abre hacia abajo, la aceleración es negativa, está bien. ¿Ya? No es necesario saber nada más para trabajar esa parte. ¿Qué más? Bueno, aquí yo les decía que podemos conocer el sentido de movimiento. Como sugerencia, miren, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, ustedes tienen que entender que este es un movimiento rectilíneo. Siempre los movimientos van a ser rectilíneos. Ojo, como yo les decía, nada va a estar fuera de lo que han estudiado. Así que, el movimiento se inicia en este lugar, y el cuerpo comienza a moverse hacia allá. Yo estoy ahí mostrando la trayectoria del cuerpo. Lo estoy mostrando en un eje, como si fuera en la realidad, en línea recta. ¿Cierto? Se acerca al origen, llega hasta el origen y sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando. Y llega hasta una posición X sub F, podríamos llamarla, como una posición final, en un tiempo T determinado, T final. Y eso es lo que pasa en esta situación. Entonces, ¿qué es lo que acabo de mostrar? Que la distancia que recorre, ahí, ¿cierto? Esa es la distancia que recorrió, yo la puedo describir en el eje de la posición, porque ahí voy viendo cómo cambia la posición. ¿Se fijan? A partir de la información que me muestra el gráfico. Aquí se describe una parábola y no significa que esa sea la trayectoria. Ojo con eso. La parábola es consecuencia de que estoy mostrando el movimiento en función de el tiempo. Ya estoy mostrando qué pasa cuando el tiempo avanza. ¿Sí? Ahora, si yo lo describo en una sola línea recta, sería lo que yo dibujé acá al lado, ¿cierto? Lo que marqué con rojo.
Y por lo tanto, cuánto mide eso que dibujé corresponde a la distancia. ¿Sí? Ahora, este movimiento tiene un solo sentido, entonces yo también podría describir aquí el vector desplazamiento. ¿Se fija? Y ahí le pongo el sentido del movimiento. Tiene su punto de aplicación ese vector aquí, donde se inicia el movimiento, y llega, ¿cierto?, hasta una posición que yo le había dicho que se podía llamar como X sub F. Entonces ahí puedo encontrar también el módulo del desplazamiento, se fijan, el sentido del desplazamiento, cuál es la distancia recorrida. Si conozco la distancia y conozco el módulo del desplazamiento, puedo, este es el desplazamiento. Puedo encontrar la velocidad y puedo encontrar la rapidez. ¿Ya? Suponiendo que esto es T, pongámosle T final. ¿Se entiende entonces aquí cómo encontrar la rapidez? O lo anoto igual, cómo encontrar la rapidez y la velocidad, de acuerdo a lo que yo les estoy contando ahí. ¿Lo escribo o queda claro esa idea? ¿Me dicen, chiquillos, chiquillas? ¿Se entiende? ¿Me dicen? Ya, está bien, no noto entonces esa parte. Bueno, eso, aquí se puede obtener la rapidez, se puede obtener también la velocidad. A partir de esas observaciones, se fijan, toda esa información la puedo obtener acá. Y ahí les estoy mostrando cómo lo tengo que hacer. Entonces eso se lo tienen que saber también ustedes, lo tienen que repasar y tenerlo ahí clarito. Por eso yo les sugiero, resuman todo esto, que si yo en una hojita, lo pueden resumir todo y lo tienen claro, para que puedan abordar estos ejercicios. Y siempre es lo mismo. ¿Ya? Si ustedes saben entonces qué información obtener y cómo obtenerla, pueden responder a la pregunta de inmediato. Aquí, por ejemplo, la respuesta correcta es la letra E, que nos dice, de hecho, mire, fíjense, primero se acercó y después se alejó del origen. El origen está ahí, ¿cierto? Ese es el origen de referencia, y si se fijan, yo le decía que comienza su movimiento ahí, entonces la primera parte se va acercando a ese origen, y después que llega al origen se aleja de él. Yo creo que eso es claro para todos. ¿O alguien tiene alguna duda ahí de cómo es eso? Bueno, aquí aparecen algunas marcas. ¿Se entiende, chiquillos? Por favor, cuéntenme, o si queda alguna duda igual. Todo bien, profe. Gracias ahí. Muy bien, entonces eso, ¿se fijan? Esos datos que les acabo de dar les sirven para abordar cualquier ejercicio que tenga que ver con gráficos. Todos se hacen de la misma forma. Reconocer qué tipo de gráfico es, después reconocer qué información se puede obtener, y entre esa información, por supuesto, está qué tipo de movimiento se describe. Por eso yo les decía, háganse un resumen de todo eso para que esté ordenadito, y de hecho puede servir como una especie de formulario también. Hay un ejercicio de gráfico, ya, consulto mi resumen. Ya, este gráfico es de esto, y obtengo todo esto, y lo obtengo de esta forma. Perfecto, lo aplico. ¿Sí? Siempre la misma mecánica para este ejercicio. Vamos a ver un ejercicio de ecuaciones ahora, donde haya que usar ecuaciones. Bueno, esto es similar a lo que teníamos antes, un ejercicio de gráfico. Este es un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ¿se fijan? El cuerpo cambia de sentido, que igual aquí, bueno, aquí aparecen los cambios de posición. Ahí está, ¿cierto?, la primera movimiento que hace desde la posición 10 a la posición 20, y después va desde la posición 20 a la posición 0. ¿Se fijan? Ahí aparece detallado como distancia 1 y distancia 2, y después acá se calcula cada uno de los detalles. Pero es lo mismo que estábamos comentando antes. Ahí igual se hace, se evalúa, ¿cierto?, en el eje de la posición. Pero a mí me interesa, este ejercicio está interesante, para ver lo de las ecuaciones. ¿Te parece un ejercicio que se hizo en alguna clase anterior? Algunos me preguntaron también, en la parte de la tutoría, ¿cómo diantres hacer este ejercicio? Porque en principio parece confuso, pero se van a dar cuenta que en realidad no tanto. Miren, ¿qué nos dice? Dice que Marina sale al encuentro de su mascota cuando la distancia entre ellas es de 60 metros. Si Marina camina a 1 metro por segundo y su mascota corre a 2 metros por segundo, ¿cuánto se demoran en encontrarse? Caramba, la pregunta es por el tiempo. Uno pudiera pensar, ya, la primera ecuación entonces que se me viene a la mente para encontrar el tiempo es rapidez media es igual a distancia dividido tiempo. Es lo primero que se me puede ocurrir. O lo otro pudiera ser la ecuación de itinerario también, el movimiento rectilíneo, uniforme. Estos movimientos son rectilíneos uniformes porque las rapideces son constantes. Así que esa ecuación igual aplica, porque dice que x en función de t es igual a la posición inicial más b por t, velocidad por tiempo. ¿Se fija? Y ahí está el tiempo también. Entonces esta ecuación me permite encontrar el tiempo, y la de arriba también. Y la cuestión está chuta, ¿qué ecuación uso? Ya. Parece primero una ensalada, ¿cierto?, de datos y de cosas. Bien, para ordenarse, ¿qué es lo primero que pueden hacer?
una figura, un dibujito de la situación. Eso es lo primero. Parece como, ya, pero ¿cómo? No somos niños. No, no, pero nos ayuda la figura de verdad a entender qué es lo que está pasando. Ayuda mucho, mucho. Ahora, es bueno que la figura tenga referencias. Aquí se usa perdón, ahí, ya lo había maximizado y no estaba viendo nada. Fíjense, se usa un sistema de coordenadas lineal. ¿Se fijan en una línea recta abajo? Que quizá le faltan ahí las flechitas. Y en la que, o en el que, porque es un sistema, ponemos en la posición inicial, ubicamos a Marina, y a 60 metros de Marina ponemos a tu mascota. Fíjense que acá, Marina, la mascota, podrían estar en cualquier otras posiciones. ¿Ya? Pudieran estar en cualquier otro lugar. Sin embargo, tienen que estar siempre a 60 metros. Marina podría estar, qué sé yo, en la posición menos 5, o la que ustedes se le antoje, no sea, la posición menos un cuarto metro. ¿Ya? Y por lo tanto, la mascota debería estar a la posición 59, 3 cuartos. Claro, ahí debería estar, metros. Ahora, eso nos dificulta enormemente los cálculos, porque yo les decía, hay que usar alguna ecuación para encontrar ese valor. Y si tenemos datos que son, por ejemplo, con decimales, o si tenemos datos con números negativos, nos complica la existencia. Entonces, para que no se nos complique tanto, ponemos uno de los cuerpos en el origen, en la posición 0. Y eso facilita mucho después hacer los cálculos. Facilita mucho. Entonces, eso como primera sugerencia. Hacemos la figura, ¿cierto?, que describe la situación, buscamos una referencia, ¿cierto? Anotamos ahí los datos, por ejemplo, de la rapidez, ¿sí?, para que lo tengamos más o menos claro todo ahí armadito, y para facilitar las cosas, ponemos un cuerpo en el origen, o alguna posición, ¿cierto?, en la posición 0, una posición final en la posición 0, una posición inicial en la posición 0, para que cuando vayamos a hacer los cálculos, sea mucho más fácil hacer los cálculos, porque nos vamos a encontrar con un valor 0. ¿Sí? Si uno multiplica por 0 le da 0, si uno suma por 0 le da el mismo número. Así que es facilito trabajar con un 0. Por eso, eso como sugerencia. Eso no está, ¿se fijan?, en el enunciado. El enunciado no me dice en qué posición está cada cuerpo, no me dice. Me dice que están a 60 metros, pero nada más que eso. Así que es algo que ustedes pueden hacer con total libertad. Luego, perfecto, tenemos ahí el dibujito, ¿sí?, que representa la situación. Ahora, veamos qué es lo que se nos pregunta. Nos preguntan por el tiempo que se demora en encontrarse. Y entonces ustedes empiezan, ¿cierto?, a deducir algunas cosas. Por ejemplo, que se van a encontrar, qué sé yo, en algún punto por acá. Ahí se van a encontrar. Y por lo tanto, cuando se encuentren en ese punto, van a estar en la misma posición. ¿Se fijan? Y eso es una deducción súper interesante. ¿Por qué? Porque hay una ecuación que, además de describir el tiempo, describe las posiciones. Y es esa que está aquí, ¿cierto? La ecuación de itinerario. Entonces, eso ya nos da un indicio de qué ecuación puede ocupar. ¿Por qué? Porque la ecuación tiene la rapidez, además. Bueno, esa es la velocidad, pero al final es lo mismo. Tiene el tiempo, que es la incógnita, tiene las posiciones, y yo estoy justo hablando ahora de las posiciones. La posición final, por lo tanto, ¿se fijan?, para Marina y para la mascota, en algún momento es igual. Cuando se encuentran, y yo tengo que, en el fondo, calcular cuál es el tiempo que ha transcurrido cuando se encuentran, cuando están en la misma posición. Así que, evidentemente, puedo usar esa ecuación que está ahí, la ecuación de itinerario. Eso es lo primero que se nos viene a la mente. Ahora, un detalle más, y que ustedes también pueden agregar, el sentido de movimiento. Es súper importante. Marina se mueve de izquierda a derecha, la mascota de derecha a izquierda. Todo eso en la figurita, para que ahí lo tengan todo claro. Muy bien. Ya sabemos entonces qué ecuaciones ocupar. ¿Cómo la ocupamos ahora, no? Bueno, la ecuación de itinerario describe el movimiento para un cuerpo en particular. Entonces la tenemos que ocupar para Marina y la tenemos que ocupar para la mascota. Aquí seguramente está el detalle de eso. Claro, ahí está. ¿Ya? Aquí está ya totalmente hecho. Miren. La posición de Marina, entonces, aquí, en este lugar, donde se encuentra, va a ser igual a la posición de la mascota. Están en el mismo lugar. ¿Y cómo calculo esas posiciones? Con la ecuación de itinerario, ya les decía yo. Y acá está la ecuación de itinerario para Marina. ¿Se fijan? Posición inicial de Marina más la velocidad de Marina por el tiempo que ha transcurrido. Y acá está la ecuación de itinerario para la mascota. Posición inicial de la mascota más velocidad de la mascota por el tiempo que ha transcurrido. Y ahí ya está claro, la única incógnita es el tiempo.
Acá abajo se anota, ¿cierto? Cada uno de los valores, se fijan, posición inicial de Marina, y acá está lo que yo les decía. Por eso era bueno poner a 1, entonces después desaparece, ya no tengo que hacerme cargo de eso. Como un mal padre, ya no nos hacemos cargo de ese 0. Luego, ¿qué tenemos acá? La velocidad, ¿cierto? La velocidad 1 metro por segundo, 1, y el tiempo no lo conocemos. Perfecto. Y eso es igual a la posición de la mascota, que es 60 metros, menos, porque diantres es menos. ¿O estará mal eso? ¿Qué dicen ustedes? Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Cómo sé hacia qué lado tienen que ir las flechas? Porque en el enunciado, cuando lo leo, como que no sale hacia dónde va. O sea, puede ser que la mascota también vaya a la derecha, ¿o no? Excelente pregunta. Muy buena pregunta. Un momento que... Ah, ¿qué pasa? No puedo ver las opciones. Ya respondiendo a la pregunta. Lo que pasa es que no puedo ver las opciones de Zoom. Ya, pero no importa. Miren, respondiendo a la pregunta. Es que quería ver qué me había preguntado, por eso... Pero bueno, respondiendo a esa pregunta. ¿Cómo diantres sé? Veamos lo que dice el enunciado. Dice, Marina sale al encuentro de su mascota. ¿Ya? De manera que esa simple frase, ¿cierto? Que sale al encuentro, implica que van en direcciones, en sentidos opuestos. Por lo tanto, se van a encontrar. Por eso se ocupa la palabra encuentro. Va al encuentro. Y cómo sé además que esto es así. Porque si analizamos las rapideces, para que se encuentren, necesariamente sus sentidos tienen que ser opuestos. ¿Se fijan? De otra forma, Marina jamás podría encontrar a su mascota. La mascota se alejaría de ella, simplemente, porque va más rápido. ¿Se fijan? Entonces, claro, el problema no dice explícitamente que los sentidos de movimiento son opuestos. No dice eso, pero lo puedo, ¿cierto? Asumir considerando que nos dice que Marina sale al encuentro de su mascota, que la mascota va más rápido, así que necesariamente los sentidos tienen que ser opuestos. Si la mascota fuera, por ejemplo, más lento, ahí sí nos crearía un problema, ahí sí que no estaríamos seguros de cuál es el sentido de movimiento, porque pudieran tener sentidos opuestos o pudieran tener el mismo sentido de movimiento. Sin embargo, eso no va a ocurrir. ¿Ya? Siempre el enunciado del problema les va entonces a decir cuál es el sentido de movimiento, de forma implícita como en este caso, o podría ser de forma explícita también. ¿Se entiende esa idea o quedan dudas? Sí, profe, gracias. De nada. Bueno, ahora puedo ver el chat también y me aparecieron las opciones. Excelente. Porque aquí me preguntaba algo igual. Ah, no, Daniela respondía a la pregunta, pero con cierto grado de duda. Daniela está bien, exactamente. Ya. Daniela, entonces, lo que me dice está correcto, así que nada de dudas, tienes toda la razón. El signo menos ahí, que yo estaba comentando antes, es porque el sentido de la mascota, el sentido de movimiento de la mascota es opuesto, ¿ya? Así que está bien, Daniela, excelente. Muy, muy bien. Luego, por eso ponemos un signo menos, ¿ya? Y de hecho, miren, si se fijan en detalle, de acuerdo a las flechitas que dibujé yo, ¿sí? Por eso es importante el sentido de movimiento. Se fijan que la mascota se está moviendo hacia el lado negativo, así que claro, su velocidad es negativa. ¿Por qué? Porque su desplazamiento es negativo. Recuerden que la velocidad depende del desplazamiento. Por eso ese signo negativo. Luego lo único que tienen que hacer ahí es despejar T, y T es nuestro incógnito. Y se resuelve el ejercicio. Ahora, hay otra opción para resolver este ejercicio. Y tiene que ver esa opción con la primera ecuación que yo había anotado acá. Se fijan que aquí igual aparece el tiempo, pero ahora la cuestión, igual que antes, ¿cómo utilizo esta ecuación? ¿Cómo la utilizo? Bueno, la puedo utilizar, ¿sí? Recordando los conceptos de movimiento relativo. Entonces pudiera, por ejemplo, medir la rapidez de la mascota respecto de Marina. Y supondría entonces ya, imagínense, ustedes son Marina. ¿Qué veríamos para la mascota? Bueno, veríamos que la mascota se acerca a nosotros con una rapidez que ya la vamos a calcular y, ¿cierto? A medida que se acerca se demora un tiempo determinado. El hecho es que si calculamos esa rapidez que mide Marina, podemos usar la ecuación que está acá arriba. ¿Cómo calculamos esa rapidez? Bueno, con lo que yo les decía, ¿no? Aplicando las ideas de movimiento relativo.
y eso debe estar aquí en el caso 2. Ahí está, el método 2. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que se hace acá entonces? Se determina la rapidez de, bueno, me parece que M mayúscula es Marina. Claro, aquí se hace Marina respecto a la mascota, pero esto es recíproco. Es como algunos definen el amor, igual como yo les decía acción y reacción, ya, la misma idea. ¿A qué me refiero? Miren, que la rapidez de la mascota respecto a Marina es igual a la rapidez de Marina respecto a la mascota, en la misma rapidez. ¿Sí? Y como tienen sentidos opuestos, aquí tienen que recordar los diferentes casos. En esta situación los sentidos de movimiento son opuestos, sumamos las rapideces. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener una rapidez, ¿cierto?, de 3 metros por segundo para la mascota o para Marina. Si, por ejemplo, somos la mascota, vamos a ver que Marina se acerca a nosotros a 3 metros por segundo. Si somos Marina, vamos a ver que la mascota se acerca a nosotros a 3 metros por segundo. ¿Ya? Eso es, de eso se trata, eso es lo que nos está diciendo esto. Ahora tenemos una rapidez. Podemos usar la ecuación que estaba antes y la despejamos para el tiempo. Eso es lo que está acá. Se despeja esa ecuación para el tiempo. Y nos dice que el tiempo es igual a la distancia dividido la rapidez. Esa es la rapidez. La distancia es 60 metros y la rapidez es de 3 metros por segundo. Y nos entrega el mismo resultado. ¿Se fijan que estas dos ecuaciones nos ayudaban a encontrar el tiempo y podemos usar las dos? Ahora hay que tener claro cómo usarlas. Aquí hay una demostración de cómo usarlas. ¿Se entiende bien esta idea o por ahí queda alguna duda? Por favor, esta es la oportunidad para que me pregunten ahí, profe, no entiendo aquí, no sé, allá, y no sé qué. Dígame, Pía, ¿quedan dudas? Cualquier duda pueden decirme, ya, por favor. Cuéntenme, pueden contarme ahí en el chat, o, no sé, usando su micrófono también, por supuesto. No hay Todo bien, problema. profe. Ya, gracias ahí por la información. Ya, cualquier cosa, cualquier pregunta, igual, si no quieren usar el micrófono, me lo van dejando en el chat. Me pueden enviar preguntas por interno, igual. Ahí les voy respondiendo también, obviamente. ¿Por qué se suman las? Ya, buena pregunta. A ver, dice bien. Ya, genial. Hay algunas preguntas que, bueno, ustedes también pueden ver. Son buenas preguntas. ¿Por qué sumo? Bueno, esto tiene que ver con algo que ustedes deberían haber visto en las clases y que corresponde ¿cómo se llama? A los diferentes casos para encontrar la rapidez. A eso se refiere. Pero básicamente, ¿qué es lo que pasa? Miren, ¿qué es lo que pasa? Que, a ver si se entiende bien la idea. Déjeme pensarlo un poquito en términos de velocidad, para ver si lo puedo explicar desde la velocidad o si lo explico así de forma más intuitiva. Déjeme pensarlo un poquito ahora desde la velocidad. Esta velocidad creo que va a ser más complicado. De forma intuitiva, mire. ¿Qué está pasando ya? Imaginemos que somos Marina, ¿sí? Somos Marina, y entonces no tenemos ninguna referencia y va a parecer, por lo tanto, que estamos en reposo, ¿sí? Porque nos movemos con rapidez constante, eso es lo que yo les decía antes. Si vemos a la mascota, vamos a ver que la mascota se acerca a nosotros. Esta rapidez que tiene la mascota es una rapidez medida por un observador que está en reposo, por ejemplo, nosotros mismos, viendo esta situación. ¿Sí? Entonces, ahora queremos saber la rapidez de la mascota, pero respecto a Marina. Marina no sabe que su rapidez es esta. Su rapidez es 1 metro por segundo. Ella no lo sabe. ¿Sí? Pero ella sabe que la mascota al menos se acerca a razón de 2 metros por segundo. Le damos esa información, le decimos, la mascota se está acercando a esa rapidez. Y tú, perdón, no respecto a la mascota, sino respecto a un observador externo, a nosotros mirando, te mueves a 1 metro por segundo, le decimos a Marina. Pero en el sentido opuesto. Imagínense que ustedes son Marina, no hay ninguna referencia, y ustedes no saben ahora, de nuevo, que están ahí moviéndose para otro observador externo, para nosotros, por ejemplo, mirando la situación. Entonces, ¿qué pasa? Que si ustedes están en esa situación, desconocen también la rapidez de la mascota, pero ven que se acerca, y se acerca más rápido que a 2 metros por segundo, porque la rapidez que tiene la mascota acercándose a ustedes, se le suma la rapidez que ustedes tienen acercándose a la mascota. ¿Se fijan? Eso es lo que pasa, en términos, digamos, más intuitivos. ¿Se entiende esa idea?
Profe, ¿Sí? una pregunta. Ahí en la última ecuación a la derecha, el velocidad media partido por los metros, ¿cómo es que se da vuelta al final? O no, me perdí en esa flechita que aparece el tiempo. Ya, lo voy a contestar de inmediato, ya lo voy a contestar de inmediato, pero por aquí me queda una duda todavía en el chat. Entonces, esa es la idea. ¿Se fijan? Que Marina en el fondo no sabe cuál es su rapidez, así que ella piensa que está en reposo, pero sí tiene una rapidez, se está acercando también a la mascota, así que Marina lo que ve es que la mascota se acerca a ella con la rapidez que tiene la mascota, más la rapidez que ella tiene, porque se están acercando entre sí, pero Marina no sabe que ella tiene una rapidez, así que ella piensa que toda la rapidez con la que se acerca la mascota es la rapidez con la que ella se acerca a la mascota más la rapidez de la mascota, medida por un observador externo. Eso es lo que pasa, por eso se suma. Por ahí me dejaba un comentario igual que podríamos restar. Sí, en esta situación, es que eso es lo que yo les quería contar. Viviana me deja un comentario ahí, que si lo analizamos desde la velocidad, ¿sí? Lo que haríamos es siempre sumar los vectores. Y si sumamos aquí los vectores, perdón, si restamos los vectores, siempre restamos los vectores velocidad para encontrar una velocidad respecto al otro. Y si restamos los vectores, en el fondo se transforma en una suma. ¿Se fijan? Porque este vector velocidad es negativo. Eso respecto a la velocidad. A propósito de lo que me contaba Viviana, sí, también tiene razón Viviana. Pero pueden pensarlo así, de forma intuitiva, también tiene sentido así. Está bien, pero eso es respecto a la velocidad, Viviana. Yo no les quería contar eso de la velocidad porque nosotros trabajamos solamente con la rapidez. Me quedaba una pregunta más en el chat y ya respondo eso del tiempo y qué pasaba con el tiempo, que me preguntaron también. Un momentito. ¿Y otra pregunta? Ah, bueno, ya respondí en todo caso lo que igual me preguntaba Pía. ¿Por qué no se restan las velocidades? Porque aquí estamos encontrando la rapidez. Y si queremos encontrar la rapidez, siempre es la resta positiva. ¿Ya? Entonces, por eso, resto si es que los sentidos son opuestos. En este caso, sumo porque, perdón, resto si los sentidos son los mismos. Y sumo si los sentidos son opuestos. Eso es lo que ustedes también han aprendido. Pero en términos generales, restamos las velocidades. Eso en términos generales. Para la velocidad, pero nosotros calculamos la rapidez. Por eso es que se dan estos diferentes casos de resta positiva si es que los sentidos son los mismos o de suma de las rapideces si es que los sentidos son opuestos. Esa es esta situación. ¿Ya? Luego, lo que me preguntaban aquí del tiempo, ¿cómo se...? Bueno, tenemos esta ecuación, ¿cierto?, que nos dice que la rapidez es la distancia dividido el tiempo, y lo que se hace al ladito es despejar el tiempo. Entonces, este tiempo, que está dividiendo, pasa multiplicando para acá, y después este valor de la velocidad que está multiplicando el tiempo pasa dividiendo para abajo. Por eso queda ahí. Ah, ya, es que yo me había confundido que esa M y la M mayúscula y la M minúscula representan la velocidad entera. Yo pensaba que era la velocidad media partido por los metros. Ahí no me pensaba. No, claro, esto es solamente un subíndice para indicarnos, ¿cierto?, que eso es la rapidez de Marina respecto a la mascota. Eso es lo que nos indica eso. Es un subíndice solamente. Ya, y bueno, el resultado es el mismo, ¿se fijan? Viviana, lo de los sentidos. Ah, sí, miren, es que ustedes han aprendido, ¿cierto?, en clases de que para encontrar la rapidez en estas situaciones, para encontrar la rapidez de un cuerpo respecto al otro, ¿sí?, ustedes tienen que sumar, por ejemplo, como acá, cuando los sentidos son opuestos, siempre que los sentidos son opuestos y quieren encontrar la rapidez de uno con respecto al otro, suman la rapidez. Y en el caso en que los sentidos sean los mismos, los cuerpos, entonces en ese caso restan, pero realizan la resta positiva. Ya, imagínense, por ejemplo, que la mascota se mueve hacia la derecha también. Entonces, ¿cuál es la rapidez de Viviana respecto a la mascota? ¿Cómo lo encontraríamos? Por una resta, la resta positiva. Entonces restaríamos la rapidez de la mascota, voy a escribir aquí esto de la mascota, así que M minúscula, menos, sería más, recuerden menos, la rapidez de Viviana, que va más lento. Eso sería la resta positiva. Para esta situación, si es que la mascota se moviera también hacia la derecha. Muy bien, veamos otro ejercicio, uno de fuerza ahora, y con esto yo creo que ya nos vamos. Recuerden, cualquier duda que ustedes se les vaya presentando ahí respecto a lo que vemos, me van contando. Yo espero que esto les pueda ayudar. Entonces, miren, lo que acabamos de hacer es básicamente algo que se puede aplicar para todos los ejercicios. ¿Se fijan? Otra cosa más, como comentario.
Si de pronto ya les cuesta, ya saben qué ecuación más o menos usar, pero todavía les cuesta un poquito definir cuál ecuación, porque de pronto aparecen dos, como en este caso, entonces registren cuáles son las variables que les entrega el problema. Ya nos entrega la velocidad, nos entrega la rapidez, qué sé yo, nos entrega la posición, ya registren todas las variables, anótenlas ordenaditas, y ahí van a reconocer de inmediato qué ecuación contempla todas esas variables y la incógnita. ¿Ya? La incógnita puede estar en cualquier lugar de la ecuación. Y de ahí reemplazan los datos, la incógnita la transforman en una X y les va a quedar como las típicas ecuaciones que uno resuelve en matemáticas. Cuando resuelve, ¿cierto? Trata de encontrar una X dentro de una ecuación. En general son ecuaciones de primer grado, así que son facilitas de resolver, como las que teníamos acá abajo. Eso, como sugerencia también. Entonces, básicamente lo que hacíamos es figura, ¿cierto? Con todos los datos, tener todo clarito qué es lo que está pasando. Después, ya, ¿cuál es la pregunta? Y por lo tanto, ¿qué ecuación me ayuda a encontrar esa incógnita? ¿Sí? Después, ¿cómo la aplico? Ahí ustedes tienen que ver, ¿cierto? Si combinan ecuaciones, dependiendo de alguna deducción física, si, por ejemplo, simplemente reemplazan los datos, ¿ya? Y lo otro, si les cuesta ver cuál es la ecuación, anotar los datos, ¿ya? Anotarlos ahí ordenaditos. Esto en primera instancia, después obviamente ya se van a acostumbrar a esto, así que ya, viendo los datos van a decir, ya, hay una ecuación que es, por ejemplo, la ecuación de itinerario, que relaciona todos los datos que están en el enunciado, así que esa voy a ocupar. Y además contiene la incógnita, ¿sí? Y reemplazan los datos en la ecuación. La incógnita puede ser cualquier variable, por ejemplo, el tiempo. Y si quieren ustedes, en vez de t, lo dejan como x, para que se parezca más a lo que se hace en matemáticas. Y entonces ahí buscan el x. ¿Se fijan? Es una buena estrategia quizás. Visualmente puede resultar más amigable, como se hace mucho eso en matemáticas. Bueno, eso, para resolver estos ejercicios. Veamos uno de fuerza, como les decía. Y sé que por aquí hay uno de fuerza. Miren un comentario sobre este que está aquí. Se fijan que acá hay un gráfico de rapidez versus tiempo. Lo dice el enunciado. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿cuál es la distancia recorrida? Entonces, una de las cosas que se obtiene en este gráfico es la distancia recorrida. ¿Y cómo se obtiene? Calculando el área bajo la recta. Por eso es que aquí se calculan las diferentes áreas y se separa. Hay un área de un triángulo, ¿cierto? Con una base y una altura dividido 2, que es lo que se hace aquí. Después se separan diferentes áreas. 2 es un rectángulo, área 3 otro rectángulo, el área 4, ahí, área 4, es otro triángulo. Y aquí se hacen los cálculos de cada área. Se hace eso en este tipo de gráficos. Se encuentra la distancia recorrida. Aquí aparece como camino recorrido. Entonces la distancia recorrida se puede obtener en un gráfico de rapidez versus tiempo. Solo en ese gráfico. En cualquier gráfico, ustedes pueden calcular el área bajo la recta o bajo la curva en general. Pero no en todos los gráficos eso tiene un sentido físico. Por ejemplo, pudieran calcular el área en un gráfico de posición versus tiempo, pero eso no tiene ningún sentido físico. Aquí sí tiene un sentido físico y corresponde a la distancia, dividido el tiempo. ¿Ya? En un gráfico, por ejemplo, de fuerza versus desplazamiento, el área bajo la curva es el trabajo. Seguramente eso lo van a ver, si es que no lo han visto, o a lo mejor ya lo vieron. Eso como comentario ahí extra. Aquí hay algo más de movimiento relativo, pero me interesa ver algo de fuerza y con eso ya estaríamos. Este ejercicio. Ya este ejercicio que es muy, muy común y genera muchas dudas. Y después ustedes me cuentan si tienen más dudas, ¿no? Vamos a dejar esta ayuda hasta aquí, o igual ya es tarde, entonces no va a estar más tanto tiempo. ¿Qué tenemos acá? Hay 5 bloques, ¿cierto? Denominados 1, 2, 3, 4, 5, de masa M, mayúscula. Son empujados por una fuerza de magnitud F sobre una superficie horizontal sin roce, como indica la figura. Por lo tanto, la fuerza de contacto entre el bloque 4 y el bloque 5, ya, muy bien. Entonces, ¿qué nos están preguntando cuando nos dicen fuerza de contacto? Nos preguntan por la fuerza con la que el bloque 4 empuja al bloque 5. Ahí aparece el detalle. F sub N5 es igual a la fuerza con la que el 4 empuja 5. Y eso es igual, ¿cierto?, a la fuerza con la que el bloque 5 empuja al bloque 4. Muy bien. Entonces, este es un ejemplo o una situación en la que está presente la acción y reacción.
¿Por qué ocurre esto? Ya les decía yo, no hay una explicación muy clara sobre eso, por qué la naturaleza se comporta así. Ya, entonces ahí están esas fuerzas que para efectos prácticos la vamos a llamar como F, para que quede ahí en el dibujo. Entonces eso es lo que nos están preguntando. Lo más habitual, en todo caso, es que se pregunte para que cause más confusión, se pregunte por la fuerza que aplica el bloque 5 sobre el bloque 4. Por lo general esa es la pregunta más común. ¿Para qué? Para que genere algo de confusión. ¿Por qué? En este tipo de ejercicios, miren, uno tiene que encontrar la fuerza que está en el sentido del movimiento, y el sentido del movimiento está dado por el sentido de la fuerza aplicada. Entonces el cuerpo se mueve de izquierda a derecha. Ella se mueve. Así que en ese sentido tienen que encontrar la fuerza. Por lo tanto, la fuerza que tenemos que encontrar es esta, que es la misma que la que está ahí. Pero esta fuerza que está aquí, ¿cierto? Esa fuerza es más difícil de encontrar porque el cuerpo no se mueve en ese sentido, y en ese sentido la aceleración es nula. ¿Se fijan? En el otro sentido hay aceleración, porque en ese sentido se mueve el cuerpo, hay una aceleración debido a esta fuerza que se aplica, a esa fuerza F. Entonces eso es lo que tenemos que hacer aquí, encontrar cuál es esa aceleración. ¿Por qué? Porque todos estos bloques se mueven juntos, con la misma aceleración. La fuerza con la que el bloque 4 empuja el bloque 5 no es... pero aquí, para que no se confundan, esta fuerza la vamos a llamar ahora, aquí en el dibujito, F'. En el dibujito, y abajo ya tienen los nombres. Pero llamémosle F', para que no la confundan con esta otra fuerza que está ahí. Entonces, la fuerza con la que el bloque 4 empuja el bloque 5 no es la fuerza que se aplica a todos los bloques, no es la misma fuerza, eso es lo primero, ya no es F, no es la misma. ¿Por qué? Porque el bloque 5 tiene una masa menor, así que no se le puede aplicar una fuerza F, sino tendría una aceleración mayor que el resto de los bloques. Lo que sí es igual para todos los bloques, como yo les decía, es la aceleración. Luego, entonces, tratemos de encontrar esa aceleración. ¿Para qué? Para aplicar la segunda ley de Newton. ¿Qué decía la segunda ley de Newton? La voy a anotar acá. Que la fuerza, o la sumatoria de las fuerzas, fuerza neta, le vamos a poner, es igual a la masa por la aceleración. Eso dice la segunda ley. Y aquí la vamos a aplicar. Entonces, nosotros queremos encontrar una fuerza. Por lo tanto, necesitamos saber la masa y la aceleración. Conocemos la masa del bloque 5, M mayúscula. Ya lo sabemos, lo dice el enunciado ahí. Todos los bloques, masa, M mayúscula. No conocemos la aceleración. Así que tratemos de encontrar la aceleración, y por eso es importante lo que yo le decía antes, sabiendo que la aceleración de todos los bloques es igual. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, vamos a ver. La aceleración, ¿cierto? Despejando la ecuación que está arriba, esta ecuación, si la despejo para la aceleración, tengo que la aceleración de todo el sistema, que es la misma aceleración que tiene 5, que tiene 4, que tienen los bloques por separado. ¿Por qué? Porque los bloques se mueven juntos, así que tienen la misma aceleración. Va a ser igual a la fuerza, que vale F, dividido la masa, que vale 5m. Esta es la masa total del sistema. ¿Se fijan? Estoy calculando la aceleración para todo el sistema. Así que esta aceleración del sistema es la misma aceleración que tiene el bloque 5, o que tiene el bloque 4, o que tiene el bloque 3. ¿Por qué? Porque todos los bloques se mueven juntos. Y si se mueven juntos, tienen la misma aceleración. Por eso están juntos. Luego, aquí está la deducción que yo les decía, ¿cierto? La aceleración del sistema es igual a la aceleración sobre el bloque 5. Y eso es igual a la fuerza neta, dividido L. Aquí, ya entiendo lo que se hace. Yo lo haría de otra forma esta situación, ya, para no confundirse, porque aquí se aplica esta fuerza N, corresponde a la fuerza que el bloque 4 aplica sobre el bloque 5, pero pudiéramos describirlo de otra forma, a lo mejor. Yo lo voy a escribir acá abajito para que quede mejor. O sea, para que a lo mejor se entienda más claramente. Entonces, vamos a describir la fuerza que el bloque 4 ejerce sobre el bloque 5. 4 sobre 5. Y eso es igual a la masa por la aceleración. ¿Qué masa? La masa del bloque 5. ¿Cuánto vale su masa? M. Igual está arribita, pero para que quede más claro. Por la aceleración del bloque 5. ¿Cuánto vale la aceleración del bloque 5? Vale F dividido 5M. Esa es la aceleración del bloque 5. Y aquí simplifica.
finalmente les queda que esta fuerza es igual a F quinto, que es lo mismo que está arriba. Pero creo que así se entiende más claramente, como yo lo escribí. No sé, yo creo. No sé si se entiende mejor o no. Y ahí encuentro entonces cuál es la fuerza que se aplica sobre el bloque 5. ¿Se entendió eso o queda alguna duda sobre eso? Chiquillos, chiquillas, por favor, o otra duda que les surja. Profe, ¿y si lo hubiera dejado solo hasta el F partido en 5M, igual estaría bien? ¿O igual debería haberlo hecho la segunda vez? Lo que pasa es que F dividido 5M es la aceleración del bloque 5. Y para encontrar la fuerza, porque eso es lo que queríamos encontrar, tengo que multiplicar eso por la masa. Por eso es que finalmente, ¿cierto? Cuando lo multiplico por la masa del bloque 5, que es M, simplifico las masas. O simplifico M en realidad. ¿No? Por eso. Ah, ya. Gracias. Ya, de nada. ¿Queda alguna otra duda, chiquillos? Por favor, aprovechen este momento. Ya, no hay preguntas que sean. Yo no me voy a reír. No, esa pregunta está mal. Muy bien, entonces miren, esto que yo les acabo de mostrar es un ejemplo muy clásico de preguntas respecto a este tema y tiene que ver con con la tercera ley de Newton. Es una aplicación de la tercera ley. Y siempre tienen que encontrar la fuerza de acción y reacción, ¿cierto? En el sentido del movimiento. En ese sentido estudiamos la fuerza. Y ese módulo de la fuerza va a ser igual al módulo de la fuerza que aplica el bloque 5 sobre el bloque 4. Ya es la misma fuerza en cuanto a su módulo. ¿Y por qué en el sentido de movimiento? Porque en ese sentido hay aceleración. Así que en ese sentido lo puedo trabajar para encontrar alguna aceleración. En el otro sentido no hay aceleración. La aceleración está hacia ella, hacia la derecha. Porque ese es el sentido de movimiento y en ese sentido se aplica la fuerza. Así que eso como sugerencias para este tipo de ejercicios. Bien, se fijan aquí, entonces aplicamos segunda ley y tercera ley también, por supuesto. Segunda ley, recordando cuál es la segunda ley, que es esta ecuación que la aplicamos, ¿se fijan? Así de sencillo, aplicamos la ecuación y listo. Es una ecuación sencilla de recordar, porque son 3 términos solamente. Bien, ahora, no sé si hay alguna otra duda, chiquillos, chiquillas, si esto les ha ayudado algo a resolver sus dudas. Lo digo porque igual ya estamos un poco, digamos, una hora. No sé si hay alguna duda, algo más que les gustaría revisar, algún tema, algo que les pudiera ayudar a lo mejor. Ya me dicen que excelente, que bueno, Arturo, me parece bien. Miren, podemos obviamente tener otra jornada como esta,